Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente, bienvenidas a nuestra reunión de mujeres en la cual hemos estado estudiando algunos milagros que no tienen sentido común, cosas que no tienen explicación que hizo Jesús. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuando Jesús se le apareció a los discípulos, estando ellos escondidos, encerrados por miedo a los judíos, y llegó y les enseñó las manos y el costado y les dijo: paz a vosotros. Fue algo sobrenatural también, porque él podía presentarse en medio de ellos, atravesando paredes y todo. Bueno, Jesús con los discípulos había estado caminando durante tantos años, conviviendo con ellos. Sin embargo, ahora las cosas habían cambiado, porque ellos podían ver a Jesús. A veces podían verlo y a veces no, o sea que no siempre estaba con ellos. En el día de hoy lo que vamos a hablar es el capítulo 21, cuando Jesús se aparece a ellos, que dice la Biblia que fue en el mar de Tiberias. Así que empecemos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1, que dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. La Biblia explica mucho detalle y uno tiene que poner atención. Vamos a ver qué nos dice. Si dice se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ellos estaban juntos, estaban, pienso yo, que desanimados. Dice la Biblia en el versículo 3 que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Simón debió ser el más desanimado, porque él había fallado al Señor. Y algo que se cuenta en la historia, el Señor lo sabía, que él estaba triste porque le había fallado. Cuando Jesús resucitó, mandó un mensaje y dijo que le dijeran a los discípulos que había resucitado, y dice: y a Pedro. Él puso especial cuidado en que le avisaran a Pedro que él había resucitado, porque sabía que que Pedro estaba extremadamente triste. Y aquí Pedro, desanimado, dice: voy a pescar, voy a hacer algo. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fíjense qué bonito, porque así debemos de ser nosotros en este momento: ayudarnos, acompañar, porque ustedes saben que a través de todas estas cosas, aunque sean con un chat de un amigo, las cosas virtuales, nosotros podemos acompañarnos. Nosotros estamos acompañándonos, nosotros estamos unidas y unidos. Entonces ellos le dijeron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Eso es cuando ellos estaban tristes, se sentían abandonados, ni siquiera tuvieron buenos resultados en su pesca. Mas sin embargo, dice la Biblia en el versículo 4 que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí me acuerdo del versículo que dice: Dios le ayudará al clarear la mañana. Dice que ya iba amaneciendo y se presentó Jesús. Esta palabra me llama la atención. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús les había dado la palabra y les había dicho
y les había dado una instrucción. Cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, nosotros vamos a ver los resultados. Hay una parte en la Escritura que también dice, más en tu palabra echaré la red. Cuando nosotros lo hacemos por la orden del Señor, nosotros vamos a tener bendición, nosotros vamos a recibir sanidad, nosotros vamos a recibir restauración. Seguimos y continuamos leyendo. Dice que echaron la red a la derecha de la barca y entonces ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre del Señor, cuando nosotros hacemos las cosas obedeciendo a su palabra. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Y dice que al descender a tierra, versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. El Señor tenía todo preparado. Entonces dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. O sea, esos son los resultados del Señor. Dice que eran 153 peces. O sea, todas esas cosas me llaman la atención a mí de Jesús, porque la palabra de Dios detalla hasta la cantidad de peces que habían en la red. Miren qué importante eso. Dios lo sabe todo. Y dice que aun siendo tantos peces, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ellos reconocieron al Señor en medio de esta dificultad que habían tenido, que al principio no habían pescado nada más, ahora habían encerrado gran cantidad de peces. ¿Quién es el único que hace ese tipo de milagros, ese tipo de maravillas, ese tipo de cosas? El Señor Jesús. Entonces dice la Biblia que ellos, dice que cuando les dijo venid y comed, y dice que ninguno se atrevió a decir tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Lo repito, porque esto me acuerda que cuando fue en la tempestad en el mar, versículo que escuché esta mañana, dice que en Mateo 8:27, dice que cuando Él calmó el viento y las olas, los hombres se maravillaron de Él y dijeron, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y aquí yo lo comparo con esto que dice que ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Él es el único que hace maravillas. Él es el único que puede hacer milagros portentosos. Él es el único poderoso que puede ayudarnos en una situación como la que nos encontramos ahora mundialmente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor se acuerde no solo de Panamá, sino de todos los países afectados con este virus. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude. Elevemos una plegaria en este momento. Sabemos que ahora después que nosotros terminemos, ustedes se van a reunir en grupos de Zoom. Allí ustedes van a compartir y van a seguir hablando sobre este tema, y luego de este mensaje ustedes van a hacer oraciones las unas por las otras, que es lo que más necesitamos. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos muestra tu maravilloso poder. En el nombre de Jesús, tú haces milagros portentosos, cosas que no tienen sentido común, cosas que no tienen explicación. Así pedimos milagros
para que tú toques a las personas, a los enfermos que están con el coronavirus. Ayuda, Señor. Consuela familias que han perdido un ser querido. En el nombre de Jesucristo, suple las necesidades en este momento. Los que perdieron el trabajo, ayúdalos, Señor. Que tú estés con nosotros y que una vez más tú puedas estar en medio de nosotros diciéndonos, como nos dijiste la semana pasada, paz a vosotros. Que Dios les bendiga. Y entonces continuamos con nuestra reunión virtual para que estemos conectadas ahora sobre este tema de la pesca milagrosa. Dios les bendiga. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche. Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más.